Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la lección de escuela sabática Descanso en Cristo. Lección número 11. Anhelo más. El texto para memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. El Nuevo Testamento presenta las historias registradas en el Antiguo Testamento como símbolos de las realidades espirituales. Podemos afirmar que muchos sucesos del Antiguo Testamento son símbolos o representaciones de algo más importante, más grande, más profundo y mucho más complejo para nosotros que vivimos los últimos tiempos. El apóstol Pablo lo expresa así: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Por citar algún ejemplo, el apóstol Pablo presenta el cruce del Mar Rojo como símbolo del bautismo del creyente. Juan el Bautista presenta los sacrificios de animales realizados en el templo terrenal como símbolo de la redención efectuada por Jesús. En el Evangelio de Juan se presenta el maná que comieron los israelitas en el desierto como símbolo de Jesús, el verdadero pan que descendió del cielo. Y en el libro de Hebreos podemos ver el sábado de la creación y la conquista de Canaán como símbolo del descanso que Dios otorga a su pueblo. En esta semana observaremos que las Escrituras están llenas de sucesos en miniatura que apuntan a realidades celestiales más grandes, y responderemos la pregunta: ¿cuáles son algunos de esos símbolos importantes que se presentan en las Escrituras y que tienen grandes implicaciones para nuestra salvación? Bautizados en Moisés, 1 Corintios 10:2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11 nos dice también: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La palabra latina ejemplo que usa el apóstol Pablo proviene del griego tupos, que se traduce en el español como tipo. Un tipo o ejemplo nunca es el original. Segundo, tengamos en cuenta que un tipo o ejemplo es una especie de símbolo o representación de este. Un tipo o ejemplo es un modelo de otra cosa. Es decir, un símbolo es un ejemplo que nos ayuda a comprender otra cosa. El relato de Éxodo de Israel está repleto de símbolos que nos ayudan a comprender las realidades espirituales. Veamos algunos ejemplos para facilitar la comprensión de este punto. Tenemos un primer símbolo que es el santuario terrenal y sus servicios y muebles. La realidad de este símbolo es Jesús, nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Es decir, el santuario terrenal, sus servicios y sus muebles eran ejemplos o símbolos o modelos de lo que está sucediendo en el cielo. Un segundo símbolo podemos mencionar el cruce del Mar Rojo. Israel deja la esclavitud de Egipto y entra bajo la nube y en una nueva vida de libertad. La realidad de este símbolo es el bautismo del creyente. Al bautizarnos, dejamos la vida de esclavitud en el pecado y entramos en una vida nueva en Cristo. Un tercer símbolo puede ser el maná, que caía del cielo para alimentar al pueblo de Israel. La realidad del maná es Jesús, quien es el pan de vida, según Juan 6:48. Y un último ejemplo para citar sería el agua que brotó de la peña. La realidad de este símbolo es Jesús también, quien es el agua viva, según Juan 4:10. Con estos ejemplos en mente podemos entender mejor de qué está hablando Pablo en 1 Corintios 10 y en el libro de Hebreos. Pablo revisa algunas de las experiencias claves del pueblo de Dios, pueblo que estuvo en el desierto
camino hacia la Canaán terrenal, para que nosotros que estamos en este mundo y que avanzamos hacia la Canaán celestial, no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Vemos que la historia del Antiguo Testamento es un ejemplo de revelación de verdades espirituales que podemos aplicar a nuestras vidas individuales hoy. Ritual y sacrificios. Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por vosotros mismos, ya que la expiación se hace por medio de la sangre. Entiéndase por rito el conjunto de prácticas establecidas que regulan el culto y las ceremonias religiosas. De ahí que el rito es un excelente comunicador de, primero, valores y de información. Por lo general, un rito requiere un tiempo específico, una ubicación particular, una secuencia predeterminada, y estas acciones se llevan a cabo para que sea eficaz. De hecho, cuando leemos los preceptos bíblicos del Antiguo Testamento con respecto a los sacrificios y los ritos, queda claro que Dios, primero, dio detalles muy específicos sobre el tema. Segundo, Dios estableció lo que se podía sacrificar. Tercero, se estableció cuándo, dónde y qué ritual se hacía. Y por último, se estableció el procedimiento a seguir en cada uno de ellos. El sistema de ritos y sacrificios del Antiguo Testamento, como se ve en el libro de Levítico, ofrece más símbolos o ejemplos que apuntan a verdades del Nuevo Testamento. Estos ritos y sacrificios contienen muchas verdades y lecciones espirituales importantes que pueden ser de gran valor para nosotros si las llegamos a estudiar y poner en práctica. Veamos algunos ejemplos sobre esas prácticas y observemos hacia la realidad que apuntaba. Un símbolo: colocar las manos sobre el cordero por parte del pecador. La realidad a la que apuntaba era la confesión de nuestros pecados a Jesús. Otro símbolo: degollar al cordero, al animal. La realidad apuntaba hacia la muerte de Jesús como un cordero por nuestros pecados. Otro símbolo puede ser poner sangre sobre los cuernos de los altares y derramar el resto por parte del sacerdote. La realidad era registro de pecados y juicio, y también tiene que ver que la sangre de Jesús, al ser derramada en la cruz, tiene poder para redimirnos. Y un último ejemplo de un símbolo: el día de la expiación o el día del juicio que hacía el sacerdote, apuntaba a la realidad sobre el inicio del juicio investigador, el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Por lo tanto, lo que vemos con estos ritos y sacrificios del libro de Levítico es un tipo, un modelo o ejemplo de la muerte y el ministerio de Cristo en nuestro favor. El ejemplo del descanso, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Además de los ejemplos que ya hemos visto en los puntos anteriores sobre los símbolos y las realidades que ellos representan, vamos ahora a observar que esta idea de tipos y símbolos también se puede aplicar al concepto bíblico del descanso. Esto se ve muy claro en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. En este libro se habla del descanso, pero el principal objetivo del tema del descanso es un llamado para que el pueblo de Dios, primero, persevere en la fe. Segundo, para que el pueblo de Dios permanezca fiel al Señor y permanezca fiel al Evangelio. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3 y 4, Pablo entra de lleno en el tema del descanso usando tipos y símbolos tomados del Antiguo Testamento. Dios prometió un descanso para Israel cuando poseyera la tierra de Canaán. Sin embargo, solo pudieron entrar en ese reposo, en ese descanso, solo los que creyeron y perseveraron, como se expresa en Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Podemos afirmar
que para descansar en Cristo debemos, primero, confiar plenamente en las promesas de Dios. Segundo, creer y actuar obedientemente de acuerdo con ellas. Tercero, perseverar fielmente cada día en nuestra comunión con Él. Podemos concluir que por la fe en el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús, podemos experimentar la salvación en Jesús, podemos experimentar el verdadero descanso que se nos ofrece en Él. Estas promesas de Dios sobre el descanso se encuentran y podemos apropiarnos de ellas cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia con fe. No endurezcáis vuestros corazones. Salmo 95:11. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este Salmo 95 nos habla del relato de la creación. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Salmos 95:5. Y en este contexto se habla de la infidelidad de los israelitas y nos habla también de la incapacidad para entrar en el reposo que Dios quería para ellos. Al leer Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Para comprender en forma correcta sobre este versículo 3, sobre el juramento de Dios con el sábado y la creación, lo primero es que recordemos que estamos hablando de símbolos. Es decir, Pablo usa la desobediencia del pueblo de Israel, por la cual no entraron a la Canaán terrenal, como un símbolo del rechazo de Jesús por parte de la nación de Israel. Aunque Dios había determinado desde el principio de la creación que sus hijos tendrían reposo, no todos lo alcanzan. El descanso prometido es el reposo del alma. Este reposo solo se produce cuando, primero, nos entregamos plenamente a Cristo, y se produce cuando integramos nuestra vida al propósito eterno de Dios. Todavía estamos a tiempo de entrar en este reposo, pero es urgente que tomemos la decisión. Hay un plazo para entrar, es hoy. La conquista de una ciudad celestial. Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Al leer Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Cómo entender lo que se dice en este versículo, en este texto bíblico? ¿Acaso no fue Josué el que introduce al pueblo de Israel a la Canaán terrenal? ¿Acaso no era este el reposo del cual hablaba el Salmo 95, que Pablo usa aquí en Hebreos 4:3? Para entender plenamente, volvamos a recordar que estamos hablando de los símbolos. Hay un reposo futuro vinculado a la Canaán celestial y al sábado. Este reposo refleja el descanso de Dios en el primer sábado de la historia. Significa que podemos cesar de nuestras obras y confiar en su salvación. Como lo expresa el pensamiento inspirado, la mejor preparación que podéis tener para la segunda venida de Cristo y por tanto para la entrada en la Canaán celestial es descansar con fe firme en la gran salvación que nos trajo en su primera venida. Debéis creer en Cristo como en un Salvador personal. Crecer en la fe les invita a seguir estudiando la lección de la escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, actives la campanita y le des like. Bendiciones.